¿Han escuchado decir, hombres a hombres o mujeres, es que yo tengo el mejor papá del mundo? ¿O es que yo tengo la mejor papá, la mejor mamá del mundo? ¿Lo han escuchado o no? Sí, ¿cierto? Felicitaciones a aquellos que lo dicen. Muchas felicitaciones. Porque creo que pertenecen a un porcentaje de población que no superará por ahí el 2%. Porque aunque lo queramos, no somos los mejores papás, ni las mejores mamás del mundo. Empezando que muchas veces no se crían a los hijos bajo los parámetros de Dios. Y tal vez aquellos que aseguran eso, con toda razón, tienen criterios humanos. ¿Quién sabe si ante Dios estas personas realmente serían el mejor papá o la mejor mamá del mundo? Ante esa realidad estamos. Y es debido a eso, precisamente, que el Señor tiene que decirle a los hijos, honren a sus papás. Tal vez si fuera tan evidente, si fuera tan perfecto, pues muy fácil. Y ni así. El Señor hace un reclamo en Malaquías al pueblo. Malaquías capítulo 1 tal vez es. Malaquías capítulo 1. No lo tenía aquí, pero me vino a la mente. Versículo 6 y dice, el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Pues si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Y creo que eso se aplica para cada uno de nosotros. No honramos a nuestro Padre Celestial como debe ser. Como debe ser. No que no lo honremos, pero sí como debe ser. Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos y somos papás promedio. Papás con defectos, con virtudes, con amor, con pasiones, con cosas que hemos hecho mal y no pertenecemos al grupo de la televisión de los superhumanos, sino que pertenecemos a esta humanidad, sencillamente lo que somos. Desde esa perspectiva, mis hermanos, es que cobra tanto sentido el mandamiento. Porque si fuera tan natural, si naciera tanto del corazón hacerlo, pues Dios ni para qué lo dice. Sino porque a pesar de lo que somos como padres, es que se necesita que los hijos honremos a nuestros padres. Cuando uno lee los mandamientos y dice que estos fueron dados cuando el pueblo sale de allí de Egipto, después de haber pasado 400 años, si miramos los que ya hemos visto, los primeros, donde el Señor les recuerda que no deben tener dioses ajenos, que no deben hacerse imágenes, ¿sí? Que no deben inclinarse ante ellas, que no deben tomar el nombre del Señor en vano, que deben guardar el día de reposo. Todo eso es contrario a lo que ellos venían viendo y seguramente practicando en esa tierra. Estaban acostumbrados a la idolatría, a ver que se adoraban muchos dioses, estaban acostumbrados a que hubiese imágenes, estaban acostumbrados a que no debían descansar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios
tiene que dar este mandamiento a este pueblo. ¿Qué veían ellos en Egipto para que Dios tenga que decirle, honre a su padre y a su madre? Y bueno, estuve un poco investigando, pero no hay mucha información. Sería bueno para una tesis. Sería muy bueno tomar un tema como eso. Lo que sí podemos entender es que los mandamientos, entre otras cosas, pretenden ponernos en la relación correcta. Primero con Dios, los mandamientos nos dicen cómo es nuestra relación correcta con Dios. Y luego, cómo es nuestra relación correcta con nuestros progenitores y cómo es nuestra relación correcta con el demás prójimo, con los demás. De acuerdo a esto, mis hermanos, honrar al padre y a la madre es estar en la relación correcta con ellos, en la relación de vida, en la relación que Dios espera que nosotros mantengamos con ese primer prójimo. Dos cosas con respecto a este mandamiento. Una, no lo condiciona nada. No dice honre a su padre y a su madre si son los mejores papás del mundo, si son buenos, si son amorosos, si no lo han abandonado o la han abandonado. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Difícil. Ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Pero además de eso trae una promesa, como bien lo recuerda el apóstol en el Nuevo Testamento, para que te vaya bien y seas de larga vida. Tendría que ver como con doble implicación, o sea, la vida personal y el hecho de que al honrar a los padres, pues pueden venir muchas generaciones, porque muy posiblemente la deshonra de los padres puede no traer esa larga vida, pues de generación en generación. ¿Sí? Con esto en mente, mis hermanos, quiero que veamos en primer lugar qué es honrar. Y aquí hay una cosa que es muy interesante y es el contraste que hace Dios en este mandamiento con respecto al que Dios dio, donde nos dice, versículo 5 ahí de Éxodo 20, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, o sea, con respecto a las imágenes. Cuando vimos que el Señor está prohibiendo honrar estas imágenes, dijimos en qué consistía. Y es que el Señor, claro, primero prohibía hacerlas, pero si están hechas, el Señor dice no las honres. Y no honrarlas es no darles un valor intrínseco, ¿sí me hago entender? Gracias. Es no darles un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que ellas son o representarían. Con respecto a las imágenes, les está diciendo, cuando ustedes vean una cosa de estas, lo único que tienen que pensar es que es un pedazo de material transformado, que le han dado una figura, sea metal, sea arcilla, sea madera, lo que sea. Pero si ustedes ven eso, ustedes no pueden pensar que eso tiene un valor intrínseco. Contrario a eso, honrar es entender que esa posición que Dios ha dado, que ese privilegio que Dios nos ha dado de ser padres, tiene un valor intrínseco. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por el solo hecho de ser padre o de ser madre, tiene un valor intrínseco. Es por eso que de pronto nos queda más fácil
por lo difícil que es comprender este mandamiento, pues hacerlo como a un ladito. O no pensar tanto en él, o hacerlo y cumplirlo a medias. Algunas cosas que podemos decir que es honrar. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas, versículos 33 al 36. Le agradezco a alguien que por favor nos colabore con la lectura. Con el micrófono para las personas que están en la virtualidad. Lucas 11, 33 al 36, por favor. ¿33 al 36? Lucas 11. Después de encender una lámpara, no la pone uno... Gabrielita. Después de encender una lámpara, no la pone uno en un escondrijo, ni debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero, para que los que entren contemplen la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo también está brillante. Pero cuando es inicuo, tu cuerpo también será oscuro. Está alerta, por lo tanto. Tal vez la luz que hay en ti sea oscuridad. Por lo tanto, si tu cuerpo está brillante, sin absolutamente ninguna parte oscura, todo estará tan brillante como cuando una lámpara te alumbra con sus rayos. Tremendo, ¿no? La conocemos más en la versión Reina Valera, ¿no? La conocemos más. Pero en sí lo que nos está diciendo es, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si esa lámpara no está iluminando de aquí para adentro como debe ser, todo nuestro cuerpo está oscuro, está en tinieblas. Por lo tanto, dice que nosotros debemos ver con buenos ojos. Porque si vemos con ojos en tinieblas, con ojos que no dan luz, pues todo nuestro ser va a estar en tinieblas. Mis hermanos, honrar es ver con buenos ojos. Cuando el Señor le dice, no miren esas cosas, esas imágenes con buenos ojos. Pero a sus padres, mírenlos con buenos ojos. Uy, qué cosa difícil. Porque tuvimos padres promedio. ¿Y cómo los juzgamos? ¿Y cómo hacemos cosas a veces contra ellos? Podríamos decir que ver con buenos ojos es ver sin rencores. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos aquí de un filósofo, escritor, que dijo que las cosas se ven del color con el cual, o del color del cristal con el cual uno las mire? ¿Sí? Póngase unas gafas verdes o póngase unas gafas amarillas. Y con ese cristal vamos a mirar o a apreciar las cosas. Entonces, mis hermanos, honrar es ver con buenos ojos, sin rencores, sin resentimientos, sin prejuicios, sin juzgamientos a priori, sin juzgamientos con el propósito de condenar. Difícil porque a veces los condenamos. Ya, hicimos nuestro juicio y están condenados. Pero Dios nos invita a que los veamos con buenos ojos. Increíble, en función de nuestro propio beneficio. Porque el Señor nos está diciendo aquí es que esas tinieblas están afectando a los demás.
sino que cuando no vemos con buenos ojos, ¿quiénes son los afectados? Nuestro cuerpo, está diciendo el Señor. Nosotros por dentro nos estamos carcomiendo de rencores, de juicios, de prejuicios, de juzgamientos y de cosas que no debemos practicar, porque la luz se convierte en tinieblas. Levítico capítulo 20, versículo 9. ¿Alguien más que por favor nos colabore? Otra forma o otra cosa que nos dice la palabra que es honrar. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Eso de su sangre será sobre él él ha entablado su propio juicio y por lo tanto es digno de muerte. Es decir, las evidencias están. Sí, porque más adelante vamos a ver el mandamiento de no matar. Pero hay muchas partes en la escritura que nos dice su sangre será sobre ellos. Se entabla su propio juicio. Mire lo serio, digamos, que es esto. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, ¿qué? ¿De cierto? ¿No? De cierto morirá. Es decir, va a haber una pena sobre esa vida. No, pues todos nos vamos a morir algún día. Eso no es con la largura de años. Era con una condena que se hacía sobre las personas que maldijeran a sus padres por lo que sea. Que no debemos maldecir a nuestros padres, que no debemos decir cosas de mal contra ellos. ¿Sí? Decir bien o bendecir es decir cosas de bien. Y maldecir o decir mal tiene que ver con el mal. Quiere decir que había una pena de muerte. Y que esa pena de muerte ya estaba establecida. O sea, que era un hecho que debía llevarse a cabo. Sentenciado a la muerte. Y por eso, claro, a la muerte. Hay pena de muerte. En el Antiguo Testamento hay pena de muerte para muchos delitos, como para el matar a otro también. O sea que maldecir al padre, por analogía, es tan pecaminoso y tan grave como matar a otro. Sus propias palabras lo condenaban, ¿sí? Su sangre será sobre ellos. O sea, no tienen por qué preguntarse si esto está bien o no está bien, aplicarle la pena de muerte a una persona que hizo esta cosa. En otras palabras. Porque a veces nos cuestionamos, ¿no? ¿Estará bien o no estará bien? No, su sangre será sobre ellos. O sea, ellos se buscaron, se entablaron su juicio, ya está hecho un dictamen. Claro que yo doy, está diciendo el Señor. Y entonces, honrar a los padres es no maldecirlos. Y yo sé que en circunstancias hay mucha gente que maldice a sus padres, porque los dejaron, porque inclusive abusaron de ellos, de ellas, por muchas razones. Pero recordemos que el mandamiento nos está diciendo que no hay unos parámetros, digámoslo así, de si son buenos o no son tan buenos. Seguramente si el Señor los hubiera dado, pasa así como el mandamiento, ¿cierto? De o la permisión que dio el Moisés con el divorcio. Dele carta de repudio si se encontró alguna cosa indecente. Ah, ya tenemos aquí para cavilar. ¿Qué es indecente? Que no sepa cocinar esa vieja, eso es indecente. Entonces, echémosla, porque así era, es en serio.
que como que no es tan femenina, no es tan decorosa, como que no, como que echémosla. Es como muy chismosa, señora, habla mucho. Echémosla porque eso es indecente, eso me hace quedar mal. Es decir, el Señor hubiera dado algo así, razones habría de sobra para reglamentar que a los padres no habría que honrar. Pero el Señor no dijo nada de eso. Mis hermanos y hermanas, honrar es una actitud interior, una actitud del corazón. Es decir, la honra no es algo que es simplemente exterior, no es algo que yo cumplo como un rito, sino la honra es algo que debe nacer en mi corazón. Y por eso el Señor hizo el reclamo ahí en Malaquías. Dice, inclusive a veces honran a sus padres, ¿cierto? Pero si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? O sea, ¿cómo me están demostrando que realmente me están honrando? Y no lo estaban haciendo. Dios no quiere ritos, Dios quiere actitudes, convencimiento del corazón. Podríamos decir que Levítico 29 es una consecuencia también de lo que es no honrar o de no honrar a los padres. Pero la Biblia tiene otras partes y les aseguro que son muchas, he sacado solamente unas poquitas por cuestión de tiempo, acerca de las consecuencias de la no obediencia de este mandamiento. Mire, a veces tenemos que obedecer hasta por ser inteligentes, por no asumir ciertas consecuencias que nos traen. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cabe preguntarnos hasta qué edad, ¿no? O siempre tenemos que obedecer a nuestros padres. Hay que mirar esos contextos. Pero más allá de eso, de la edad, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué más dice? Porque esto es justo. O sea que cuando un padre nos pone los parámetros debidos, los parámetros bíblicos para la crianza, nos enseña dentro de esas instrucciones morales y éticas, y los hijos se rebelan contra eso, están actuando injustamente. ¿Qué sigue diciendo? Por favor, porque esto es justo. No, pero sigue diciendo. Exactamente. O sea, está hablando de la obediencia y de la honra. Si Dios me dice que algo es justo y yo no obedezco eso, ¿no pasa nada? ¿O sí pasa algo? ¿Perdón? Claro, si Dios me dice, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, y yo adrede hago lo contrario, pues Dios se quedó muerto de la risa y no pasó nada. Eso pasó por alto, pasó de agache, como decimos. Cuando el apóstol asegura que eso es justo, implícitamente está asegurando que hacer lo contrario es injusto. Y por lo tanto va a tener sus consecuencias. Así como la consecuencia de honrar a los padres trae larga vida, trae una promesa de Dios, trae el hecho de que nos vaya bien, la deshonra de los padres traerá el hecho contrario, que nos vaya mal.
Como les digo, en bastantes pasajes. Leamos otro nomás. Proverbios 20:20. 20:20. Como la visión, 20:20. Así no se les olvida. Y vea qué tiene que ver con eso. ¿Más claro? Al Al que que maldice, maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. o a su madre. Casi siempre está eso, ¿no? A su padre, a su madre. No es como tan genérico y tan general. Bendiga a sus padres, honre a sus padres. No, es clarito, a su padre y a su madre por separado. A cada uno de ellos. Para que no se les olvide, tiene que ver con la visión, ¿no? 20:20. Proverbios. Se le apaga la luz. No encuentra el rumbo, anda en tinieblas. Contrario a lo que nos dice la Biblia, ¿no? Con respecto a la palabra de Dios. Versículo 105 del Salmo 119. ¿Qué dice? No, eso se lo tienen que saber de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se le apaga la lámpara, mis hermanos. ¿Más claro? ¿Cierto que no? Dios aún nos advierte de las consecuencias, como con todos los mandamientos cuando los pasamos por alto. El tercer aspecto que quiero que miremos es, de una manera práctica, nos muestra la Biblia cómo honrarlos. Por favor, leamos Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. De tajo. Es decir, cuando se cierran los oídos a lo que los padres nos dijeron. Mire, hay padres malos que dan buenos consejos. Hay padres malos que tienen sabiduría de la vida. Pero hay personas que por el hecho de ser así, o de no reconocerlos, o de no querer honrarlos, desechan de tajo lo que se está diciendo. No dice, tiene que seguir al pie de la letra las instrucciones de su padre o de su madre, sino no deseche, al menos piense. Piense lo que le está diciendo. Póngale atención, que le está hablando como padre. Y es que nosotros tendemos a desechar cosas por las personas de que provienen. Si lo dijo Petro, olvídese. Si lo dijo Fico, tampoco. Si lo dijo Rodolfito, no se le puede creer. ¿Por qué Rodolfo? ¿Por qué Fico? Porque es Petro. O si lo dijo el otro, como ese sí me cae bien, entonces a pie juntillas lo que dijo. Pero sí hay una tendencia de los hijos, y por eso el proverbio, a desechar la experiencia, a no honrarlos en el sentido de ponerles cuidado a lo que está instruyendo. Como hijos, especialmente los más jóvenes, algunos ya no tenemos la oportunidad de escuchar los consejos de nuestros padres porque no están lúcidos o no los tenemos. Pero como hijos sí deberíamos honrarlos en el sentido de escucharlos, de meditar en las cosas que nos dicen. Cuando esto se hace de tajo, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada de lo que me dice,
pues no les estoy dando ningún tipo de honra. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. 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 El que roba a su padre, imagínense eso. Y yo he visto más de un caso. Que no les interesa ni robarle la paz, ni robarle el gozo, ni robarle económicamente, ni nada de esas cosas. Y ahuyenta a su madre, quite de aquí que no me interesa. Que yo no tengo usted por qué apreciarla, no tengo por qué hacerle caso. Deshonrarlos es también ser malos ciudadanos, malos hijos. Antes se hablaba mucho del apellido, ¿no? No haga mal quedar el apellido. No es que viene de tal familia prestigiosa. Eso es una forma de deshonrarlos. Cuando no nos portamos éticamente y moralmente bien, como debe ser, de acuerdo a la palabra, también estamos deshonrando a nuestros padres. Y muchas veces a la familia completa. Pero lo estamos haciendo. Así como cuando un colombiano hace cosas indebidas y hace quedar mal al país. Igual. Nos juzgan por unos cuantos. O nos meten dentro de una cultura, ¿no? Que esto es una cultura mafiosa, es una cultura narcotraficante, es una cultura de robo. ¿No nos están haciendo quedar mal como nación, como pueblo? Lo mismo pasa en las familias. Los deshonramos cuando no somos personas moralmente y éticamente bien. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Vemos eso? En muchas maneras. Ay, este viejito, esta viejita ya empezó a fregar. La misma cantaleta de siempre. Pero muévase, que tenemos que pasar rápido. Cuando el estado físico ya no nos da. He pegado unas estrelladas. Porque mentalmente uno cree tener la misma agilidad. Y va a subir la patica y le va por ahí a la mitad y tenga. Pero muchos no comprenden esto. Y tratan mal a sus padres. Y no les tienen paciencia. Y no creen muchas veces que van a llegar a lo mismo si Dios lo permite. ¿Y qué decir del mundo moderno con la tecnología? Muchos maltratan de verdad a sus padres por no ser tan hábiles como ellos o por no comprender estas cosas. Todo eso es deshonrarlos. Porque no se ponen en el lugar del otro para comprenderlo, para ayudarlo, para llevarlo, sino que menosprecian los años, menosprecian la senitud. No debemos menospreciar la senitud. No debemos menospreciar la vejez. En el noticiero salió que día un conductor, ¿no? ¿Se acuerdan? De un señor tratando allá en Cali de pasar una avenida y nadie le daba paso.
un señor conductor de un servicio público, al ver esto, se bajó, cogió el brazo, lo pasó, dejó sus pasajeros ahí, cosa que no les es permitido, pero después de que él lo hizo, ahí sí todo el mundo lo aplaudió. Porque el pobre señor no tenía cómo pasar, no tenía quien le ayudara a pasar, o nadie se atrevía. No menospreciando la vejez, entendiendo que nos vamos deteriorando. Y que debemos nosotros, si nuestros padres están vivos, entenderlos, ayudarlos, y para allá vamos, y nuestros hijos que hagan lo mismo con nosotros. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El contexto es que la iglesia sostenía a las viudas y a las viudas y aquellas que no tenían hijos y ya estaban en una edad avanzada. Pero el apóstol está diciendo, pero las viudas que tienen nietos, ¿sí?, hijos y nietos, que las sustenten ellos, que en eso consiste la verdadera piedad. Recordamos que el Señor también recriminó a los escribas y fariseos por lo que se llamaba el corbán o la ofrenda a Dios. Y que ellos habían dicho, todo lo que usted pueda ayudar a su padre, si lo da a la iglesia, listo, hermano, se santificó eso. Y entonces ellos, en vez de ayudar a los padres, preferían echar en la alcancía de Dios, creyendo que así obtenían más cosas. Y el Señor les dice, ¿sabe que no es así? Ustedes tienen una obligación también con sus padres. Y cuando no lo hacen, ustedes los están deshonrando. Sustentándolos, si es que no tienen sustento, como en el caso que nos está hablando la palabra, ayudándolos en sus necesidades. Aquí algunos conocemos la propaganda de Bombril, ¿no? Es antigua, que se le decía a la gente es que dura más que un Bombril. Y que vino, ¿por qué? Porque un hijo no quería salir de la casa nunca, ¿no? Y la propaganda se hizo muy famosa y hasta el día de hoy la conocemos. Tocó echarlo. Hay muchos que son una carga para sus padres después de ser como deber, un sustento. Siguen siendo una carga emocional, siguen siendo una carga material. Eso no es honrar a los padres. Porque los hijos debemos procurar ayudar a nuestros padres. Y en vez de seguirle trayendo problemas, ser un apoyo para él. Honrar a tu padre y a tu madre como tan fácil, ¿no? Sí, yo quiero a mi papá y a mi mamá. Y hasta digo que es el mejor papá del mundo. Por último, mis hermanos, leamos Marcos 11, 25 y 26. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como dice el apóstol en Romanos, ¿no? Y tú que juzgas a otro, en lo que lo juzga te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Normalmente este versículo lo aplicamos pues al prójimo, fuera de nuestra familia, fuera de nuestro contexto. Pensamos por allá en el vecino que nos hace mal, pero no pensamos en nuestros padres. Porque si no perdonáis sus ofensas, tampoco Dios perdonará vuestras ofensas. ¿Que cuáles son? Las mismas. O somos padres perfectos, o no nos equivocamos en nada con nuestros hijos, o hemos sido justos, absolutamente justos en todo lo que hacemos con ellos. Pero esto lo sacamos de ahí totalmente. Una forma de honrar a nuestros padres es perdonando sus faltas. Perdonando, no pasando por alto. No decir, no, eso hagamos como que nada pasó. Porque sí pasó. Y a lo mejor sigue pasando. Pero es necesario perdonar por el bien propio, por el beneficio nuestro. Cuando yo perdono a mi padre, lo estoy honrando, en el sentido de que estoy entendiendo que él es tan humano como yo, que cometió los errores que yo también cometo, que no tengo por qué hacer un juicio ya de condenación. Y como dicen en MasterChef, juzgamos platos, pero no personas. Claro, los actos tenemos que juzgarlos, no podemos decir, no, es que esto no estuvo mal, porque estaba mal hacerlo. Pero a pesar de eso, los honramos diciendo, Padre, te perdono porque como padre fallaste. Fallaste en esto, fallaste en lo otro, fallaste en tal cosa. Y por lo tanto entiendo. Además que mis hermanos, de verdad que, como se dice normalmente, las brechas generacionales son muchas. El concepto, la visión con que ellos fueron creados. Miren, muchos de nuestros padres no tuvieron la oportunidad de estudiar. Fueron creados en un ambiente cultural muy diferente. Y eso se arraigó tanto culturalmente que ellos creían que esa era la forma. Pero nosotros que nos creemos inteligentes y que nos creemos estudiados y que hemos conocido y sabido, a veces no comprendemos estas cosas tan sencillas. Y preferimos juzgarlos fuera de su contexto. Dios quiere que no haya tinieblas en nosotros. Dios quiere que veamos con buenos ojos. Dios quiere que perdonemos para que Él también nos perdone, porque nos vamos a equivocar, hermano y hermana. Si usted es padre, si usted es madre, se va a equivocar. Y Dios quiere sanar nuestro corazón y que nosotros tengamos una correcta relación con nuestros progenitores y una correcta relación con Dios. Así que les pido que estén en pie con base en esto, hermanos. Que ojalá no se nos quede en una enseñanza bonita, sino que en verdad la meditemos y la pongamos en práctica. Le pido que haga su autoexamen con respecto a su padre, a su madre, que a lo mejor ya no está con usted, pero todavía puede honrar su memoria. Y todavía puede sanar su corazón si hay algo allí. Pídale al Señor en este momento que le ayude, que le ilumine, que le traiga memoria. Esa relación con el padre, con la madre. Y pídale que le ayude para que pueda estar en esa correcta relación. Que es de honra, es de respeto. Porque así lo dispuso Dios.
Somos el producto de ese óvulo y de ese espermatozoide que fecundó y que provenía de nuestros padres y genéticamente tenemos todo que ver con ellos. Haga su reflexión, mi hermano, mi hermana, delante del Señor y aproveche estos minutos. Señor, muchas gracias por recordarnos este mandamiento. Gracias por la amplitud que encontramos en tu palabra acerca de él. Pero también gracias por darnos la oportunidad de hacer una evaluación, una autoevaluación de cómo y de cuánto honramos a nuestros padres. Como bien nos lo recuerda el apóstol, es justo hacerlo. Ayúdanos, Señor, si nos ha costado hacerlo. Ayúdanos a entender que nos diste padres contaminados por el pecado como nosotros también, que no han sido perfectos y tal vez a nosotros también como padres que no lo hemos sido. Pero hoy, Señor, estamos hablando de nuestra relación con nuestros padres. Ayúdanos a perdonar lo que tengamos que perdonar, ayúdanos a mirar con buenos ojos lo que tengamos que mirar. Ayúdanos, Señor, para que nuestro cuerpo esté iluminado espiritualmente, Señor. Para que podamos tener esa correcta relación que tú pretendes y nos das a través de tus mandamientos, contigo, con nuestros padres, con el prójimo. Hoy lo único que podemos decirte, Señor, es ayúdanos. Y si necesitamos otro tiempo más extenso para de rodillas y solamente en tu presencia hacer esta autorreflexión, permite que lo podamos tener, Señor, y podamos sanar nuestro interior. Todo para que tú también seas honrado, Señor, seas reverenciado y nuestras vidas, Señor, sean iluminadas como tú lo deseas. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.